Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. ¿Qué hacer cuando se pierde la fe? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido la fe o sentimos que quizás Dios no nos escucha o que definitivamente es inútil orar? A mí me ha pasado. Cuando vemos que una persona se está muriendo, ahora con la situación que vemos, pues tantas muertes, tanto sufrimiento, el aislamiento, la soledad, las cosas que las personas están viviendo hoy en día, hace que podamos perder la fe. El Señor Jesucristo siempre le decía a sus apóstoles o elogiaba cuando las personas tenían fe, como en el caso de aquella mujer sirofenicia que decía: Señor, aunque sea los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Es decir, ella estaba diciendo que no importa que ella no fuera del pueblo de Israel, no importa que a ella no le tocara, aunque sea una migajita. Y Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe. Y la hija fue sanada. También recordamos cuando una señora tenía un flujo de sangre durante 12 años, una hemorragia, una menstruación constante, quizás miomas, quizás tumores, no sabemos, pero en todo caso la condición de ella podría ser una condición muy grave: anemia, desaliento, depresión, cansancio. Y fuera de eso, espiritualmente se mantenía impura, porque la menstruación era considerada impureza y por lo tanto ella tenía que estar a toda hora mirando dónde se iba a sentar o dónde se iba a posar para no contaminar las cosas. Pero cuando ella escuchó de Jesús, dijo dentro de sí: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sano. Y ahí en medio de la multitud todos apretaban a Jesús y él sintió que alguien lo había tocado y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos decían: Señor, pero si todos te apretan, ¿cómo que quién me ha tocado? Sí, alguien me ha tocado, porque he sentido que poder salió de mí, poder salió de él. O sea que la fe produce que el poder de Dios salga de él, venga hacia nosotros y produzca el milagro que necesitamos, la respuesta que necesitamos. Yo creo que muchas veces perdemos la fe es porque nos desconectamos de la fuente de la fe. Porque la Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es el autor, o sea, el gran protagonista acá es Jesús, y es el consumador, porque mediante su sacrificio Él dijo: todo está consumado. Es decir, ya el precio del pecado ha sido pagado. El que quiera venir a mí puede venir, puede ser limpio, puede ser perdonado, puede ser sanado. Por eso es el consumador de nuestra fe. Pero cuando nosotros nos desconectamos de Dios, estamos más bien conectados a las redes sociales, estamos conectados con los programas, o estamos conectados con las preocupaciones, con la angustia diaria, ¿qué es lo que nosotros vamos a vivir? Una desesperación, una depresión. Lo que vamos a experimentar es sentirnos agobiados, sentirnos que no podemos, que no somos capaces. Y es verdad, no somos capaces. Hay cosas que necesitan una intervención divina. Hay cosas que no podemos manejar, que no podemos controlar, pero es ahí donde nosotros tenemos que recuperar la conexión con la fuente del poder, la fuente de la fe, la fuente de nuestra salvación, que es Jesucristo. ¿Cuántas veces en este momento al día tú estás dedicando un tiempo para orar, para arrodillarte delante de Dios, decirle: Señor, dame poder, dame fuerza,
para estudiar la palabra de Dios, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que nosotros no escuchamos la palabra de Dios o no la estamos leyendo, no nos estamos apropiando de esas promesas, escuchando una predicación, escuchando un testimonio, escuchando o leyendo el Evangelio, pues la fe se va a debilitar, la fe se va a ir. Todos los días tenemos que estar alimentando nuestra fe, tenemos que estar fortalecidos. Así como todos los días comemos, desayunamos, almorzamos, cenamos, para estar fuertes físicamente. Y esos alimentos deben ser alimentos equilibrados, alimentos completos, alimentos sanos, no comida chatarra, dulces, golosinas, sino frutas, verduras, carnes, lácteos, aceites saludables. Entonces, así mismo también tenemos que alimentar nuestro corazón, alimentar nuestra alma. Y mediante, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante una conexión espiritual. Por eso Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba de la fuente, que soy yo, que es Él, el que tiene sed. Primero, una persona cuando quiere recuperar algo, pues tiene que reconocer que lo ha perdido. Si tú dices: no, yo estoy bien, yo tengo fe, pero no ves el poder de Dios, no ves la prosperidad en tu vida, no ves la armonía en tu familia, quizás algo está fallando. Entonces hay que reconocer que estamos fallando, reconocer que de pronto hemos perdido esa comunión íntima con Dios. Hay que reconocer que si tenemos algún pecado tenemos que confesarlo a Dios y arrepentirnos, o sea, alejarnos de eso que nos está desconectando de la fuente, que es el pecado. Y reconociendo esto, pues venimos ante el Señor. Dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote, o sea, nuestro mediador es Jesucristo, y que podemos venir confiadamente al trono de la gracia para obtener gracia para el oportuno socorro. O sea, cuando nosotros necesitamos la intervención de Dios, pero si todos los días estamos buscando la gracia de Dios, estamos acercándonos al trono de Dios, estamos adorando, estamos alabando, entonces cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, cuando venga el sufrimiento, vamos a tener acumulada una gracia para ese socorro oportuno. No ahí cuando estamos ya en la angustia, sino desde antes. Vamos manteniendo un estado de conexión espiritual, un estado de fe, un estado de comunicación plena con el Señor. Muchas veces utilizamos el tiempo en tantas cosas, pero lo que necesitamos es, por lo menos en mi vida diaria, cada día que me levanto, lo primero que hago es escuchar un mensaje de la palabra de Dios corto y orar, darle gracias a Dios, encomendarle mi profesión, encomendarle mi familia, entregarle mis debilidades, mis dolores. A veces hay momentos en que uno dice: no, definitivamente Dios se olvidó todo lo que está pasando, qué pasa que Dios no nos contesta. Pero la voluntad de Dios es que mantengamos la fe, que no perdamos la esperanza, que demos gracias en todo tiempo. Entonces lo primero, venir a la fuente, que es Cristo, tener una comunión diaria con Dios a través de un devocional, a través de una lectura de la palabra de Dios, porque eso es lo que va a alimentar tu fe. Y tercero, hay que compartir la fe, hay que compartir con otras personas lo que tú estás viviendo, porque la Biblia dice que nosotros somos llamados a ser testigos del Señor, a ser emisarios, como si Dios rogase por medio de nosotros, decirle a otras personas: les rogamos, reconcíliense con Dios. Cuando nosotros compartimos, como aquella mujer samaritana que Jesús le habló, Jesús descubrió su corazón, ella entendió que Jesús era alguien superior, y fue y le contó a los del pueblo de Samaria y les dijo: miren, he encontrado a uno, podría ser el Mesías, encontré a uno que me dijo todo lo que he hecho. Y fueron y comprobaron que sí.
Y quizás la fe de ella creció en ese momento. Entonces cuando uno comparte, cuando uno le dedica tiempo a alguien y le habla de Cristo, cuando tú le das tiempo a las personas, cuando tú compartes acerca de tu fe, pues eso también va a traer, va a ayudarte a recuperar la fe. Cuando tú ves que otra persona también está empezando a conocer a Dios, está empezando a crecer. Hay personas que yo les mando un mensaje diario, yo no lo hago, simplemente lo reenvío. Pero hay personas que me dicen, desde que estoy escuchando el mensaje me siento más contento, me siento más cerca de Dios, me ha gustado mucho, mi fe ha crecido, y eso también me ayuda a mí a que mi fe crezca, porque me demuestra que soy útil en el reino de Dios. Entonces compartir la fe es otro elemento que nos va a servir para ayudar a que nuestra propia fe se recupere. Entonces cuando tú pierdes la fe, cuando perdemos la esperanza, como aquel profeta Elías que iba caminando, huyendo de Jezabel, con miedo, no, ya mejor quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Prácticamente no quería ya, no solamente perdió la fe, sino que también perdió las ganas de vivir. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Permitió que él tuviera ese tiempo de soledad, lo alimentó con una comida espiritual, porque venía un ángel y le dijo: Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Y él se comió lo que el ángel le dio, y esa comida fue tan poderosa que lo alimentó durante esos 40 días, hasta donde él iba a tener un encuentro con Dios. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Que el alimento espiritual es esencial para que nuestra fe se recupere, para que nuestra fe se levante. Y Elías siguió su camino a pesar de que estaba con miedo, con temor, de que lo iban a matar. Y llegó a una cueva y Dios le preguntó: Elías, ¿qué haces tú aquí? Y en ese momento, una gran manifestación de Dios, terremoto, un fuego, un viento, escuchó Elías. Pero Dios no estaba allí en todas esas manifestaciones que podrían también dar miedo. Luego escuchó un silbo apacible y ahí tuvo un encuentro con Dios. Tarde que temprano la prueba que estás viviendo ahora va a pasar, pero tienes que alimentarte para que puedas continuar tu camino, porque el largo camino te resta, pero Dios te dice que va a llegar un momento en que vas a tener un encuentro con Él, que va a cambiar tu vida, que va a hacer que recuperes tu fe y que puedas seguir adelante. Ahí fue cuando Elías se encontró con Dios, y ese encuentro sanó su temor, sanó ese dolor que estaba sintiendo. Dios lo restauró, Dios le permitió conocer y sentir su gloria. Es importante esos momentos de gloria para que nuestra vida florezca espiritualmente y podamos continuar el camino, porque no sabemos cuánto tiempo vaya el Señor a llegar. Algunos dicen que podría ser en 2 años. Sabemos que viene, pero no sabemos cuánto. Tenemos que estar preparados. Entonces yo te reto a que, si estás sintiendo desánimo, estás presentando falta de fe, a que vuelvas a tener esos devocionales todos los días, a tener un tiempo con Dios, sean 10, 15, media hora, leer la palabra de Dios diariamente para alimentar tu espíritu, mantener esa comunión con Dios, escuchar mensajes que te ayuden, mensajes de la palabra de Dios, mensajes que te animen, compartirle a otros esos mismos mensajes o lo que tú has experimentado con Dios también te va a ayudar a fortalecer tu fe. Y finalmente, pues buscar en oración esos encuentros gloriosos con Dios, buscar la llenura de Dios, la llenura del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe. La llenura del Espíritu Santo también nos va a ayudar a recuperar la fe, la confianza en el Señor, que nos permitirá, como decía el Señor: si tuvieres fe como un granito de mostaza, dile a esta montaña: pásate de aquí a allá, y nada os será imposible. Un granito de mostaza.
una pequeña fe que pueda recuperar y podrás lograr aquello para lo cual Dios te ha llamado. Oremos. Señor, en esta tarde queremos darte gracias por esta palabra. Te pido que nos ayudes, Señor, a mantener la fe, la confianza, la esperanza. Ayuda a recuperar la fe a aquellas personas que lo han perdido y que podamos tener esa comunión contigo, Padre, y con los hermanos, para que nuestra fe crezca. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y feliz día.